Se me escuchaba, me costaba volver a entrar. No quería dar mi internet, creo. Sí, doctora, se escucha. Ya vamos a esperar un poquito ya que se están conectando. ¿Ven la pantalla? Sí, doctora. Ah, ya. Ya estaba participando. Adelante, continúa, por favor. Era Alejandro, doctora. Alejandro estaba hablando o Cosío. ¿Quién estaba Usted hizo la participando? pregunta. ¿Cuándo se nos cortó? Alejandro, usted hizo la pregunta de cuáles eran los países socialistas y Alejandro estaba mencionando. Ah, sí, estaba hablando de Cuba, ¿no? ¿Ha entrado Alejandro? ¿No ha entrado? Ah, está Sí, Alejandro. doctora. Sería Adelante. de Cuba un país socialista y el socialismo es la supresión de las clases sociales, ¿no? Todos ganan por igual, tengas profesión o no tengas profesión. Y, pero viendo a Cuba, ¿está bien ese país, por ejemplo, ya que es socialista? Está totalmente destruido. Venezuela, por ejemplo, quería, también es como que quiere convertirse en otra Cuba, ¿no? En Cuba, por ejemplo, la gente vive de bonos, mayormente. El gobierno es el que administra, ¿no? Todas las ganancias, desde los médicos, Nadie no puede reciben tener, ellos directamente, reciben el gobierno. por ejemplo, cada semana les dan el tema, ¿no? Creo que una vez por semana comen carne. ¿Alguna vez han hablado con algún cubano o no? Sí, doctora. ¿Se acuerda que antes había bastante médico cubano? Había un convenio entre Cuba y Bolivia, ¿no? Y por lo tanto venían, ¿no? Sus médicos a Bolivia. Y había comentarios, ¿no? Que aquí en Bolivia ellos diario comían carne y en su país no era así, ¿no? Entonces le dan raciones, ¿no? Para cada familia. Pues, doctora, en Cuba, a lo que tengo entendido y a lo que he escuchado, tienen, se les reparte con lo que se puede decir como fichas, talonarios, en lo cual, por familia, en lo cual, digamos, una familia compone de 5 integrantes, se les va a dar un cupón, digamos, para 5 personas, en el cual ellos tienen que ir a reclamar con ese cupón la comida para las 5 personas y así se va derivando para cada familia y en que lo cual ahí en Cuba no manejan lo que es el dinero en efectivo, lo cual solo manejan lo que son los cupones de hacer cambio y donde sí tienen el derecho de estudiar, se les da el derecho de estudiar, pero solo tienen que dedicarse a estudiar y en lo cual si un estudiante no rinde en los estudios, se va al trabajo lo que es de agricultura. Así Y es. también, y también viendo otra forma, eh, supuestamente lo dicen un país socialista, en lo cual que el socialismo no trata de esa forma, porque dicen que sí, todos tienen que ganar por igual, que no tienen que tener nadie más que el otro, pero esa idea socialista que tiene Cuba y en lo que está yendo Venezuela es que todo el país
tienen que tener por igual, pero los que están en el gobierno tienen que tener más. O sea, los que son millonarios son los que están al poder y la gente, ¿cómo se puede decir? Igualitaria, en lo cual la gente pobre es todo el país. Los que están en el gobierno y los que están con el gobierno están bien, ¿no? Y los demás que no están, digamos, de la línea del gobierno están mal, ¿no? Eso pasa en Venezuela, por ejemplo. Todos los que son seguidores del gobierno actual están bien, pero los que son oposición están comiendo de la basura, ¿no? ¿O no es así la realidad ya? Sí, doctora, en lo cual que aquí en Bolivia está queriendo hacer lo mismo el gobierno actual con la ley de ganas de ay, perdón, doctora, de liquidación ilícita, en lo cual que a los que están de su partido no les va a molestar, pero a las otras personas que no están de su partido, que no comparten el color político con ellos, sí les va a sí les van a ir a molestar bastante. Por eso son los que la gente se puede decir, del trópico, que no le afecta en nada porque saben que no les van a molestar porque siempre hacen caso a todo lo que ellos les digan. Así es, Dando una, perdón, ¿puedo dar mi opinión? claro. Yo siento, y alguna vez lo he escuchado por parte de una amiga antes de exponer en secundaria, y me pareció una opinión bastante, era una opinión bastante pequeña, una frase muy pequeña, pero que realmente me hizo pensar inclusive hasta lo largo de hoy, inclusive se puede mencionar en las calles o así, que el socialismo es una evolución del comunismo, a lo que me hizo pensar que en parte sí, es una evolución porque ya no se menciona mucho el término socialismo en Venezuela o Cuba, sino ya se utiliza un poquito más el término comunismo, no la palabra que todos mencionan socialismo. Eso es lo que estaba pensando, que yo siento que es una evolución, pero que aún así dicha evolución no se ve, por así decirlo, porque igualmente se ve como comunismo Porque, a ver, analizando el comunismo y el socialismo, ¿qué diferencia habría, a ver, entre los dos? Porque el comunismo es una doctrina económica, ¿no? Política y social, que defiende una organización social, ¿no? Y es que no existe el tema de la propiedad privada ni la diferencia de clases, ¿no? Esa es su visión del comunismo. Y el socialismo, Casi prácticamente lo mismo, doctora, porque del socialismo se porque es lo mismo, desglosa. ¿no? Un sistema socioeconómico y sin clases sociales también, ¿no? O sea, con los dos llegamos a lo mismo, ¿no? Parcialmente, no son tan estrictos, pero sí, sí, ese es el fundamento, es el camino para llegar al comunismo, al socialismo, así que es un comunismo menos opresor, por decirlo, menos autoritario, ¿no? Pero tiene mucho parecido, ¿no? Sí, doctora, por parte de sí, pero la diferencia es que el comunismo es que da a su gente, trata de darle lo mejor a la gente para que tenga un estado de vida estable y buena, mientras el socialismo lo que hace es quitar a su gente para tener ellos más que el pueblo. Porque esto del socialismo, del comunismo, ¿cuándo nace, por ejemplo? ¿De quiénes son las ideas? ¿De qué filósofos, por ejemplo? Haciendo un poquito de historia o viendo la historia. en el marxismo y en el leninismo, en la Guerra Fría de Rusia. En De Rusia se originó todo y se pudo expandir a ciertos lugares, China, inclusive hasta Norcorea, los como países también comunistas, ¿cuáles son ahorita? China y Viet- China, Norcorea. doctora. Vietnam es comunista o países socialistas. Asia también, ¿no? Corea del Norte, la China, pero viendo, digamos,
Por ejemplo, China es como una de las potencias, ¿no? Ahorita, una de las primeras potencias mundiales en economía. Está Estados Unidos, está Rusia. Entonces, ¿qué podemos ver en estos países? ¿Qué ha funcionado o no ha funcionado? Por ejemplo, el tema del socialismo. Eh, los países asiáticos yo atribuyo a que ha funcionado por el hecho de su cultura, ya que son muy estrictos. Y su Y educación, ¿no? también de la forma, y también de la forma como lo emplean, porque, digamos, en China es muy interesante, es como si quieres entrar al gobierno, es como entrar a una empresa. Empresas desde abajo, tienes que como que mantener los límites, tienes límites mensuales, no sé si el anterior mes tenías no sé, tu pueblito, tú eres alcalde, generó, no sé, 200 yenes, por decir, no es muy poco, pero es un ejemplo. Y este mes tiene que generar esos 200, porque si baja, pues tu rendimiento baja y puedes bajar. Después es muy interesante, o sea, también la formación con la cual, que tiene exigencias muy altas, ¿no? Y siempre quieren subir más, es como... Supongo que es mucho la educación que les será impartido y también la forma en la cual lo están empleando. Porque ellos Aparte de invierten que, en educación al 100%, ¿no? Cosa que no pasa en los países subdesarrollados, por ejemplo. claro, es La increíble educación es cómo un pilar bien los matan importante para estudiando. ellos. El Sí, respeto adelante, también, Ignacio. son bastante respetuosos. Y desde niños, ¿no? No, Realmente los perdón, educan, ¿no? dale. Entonces podemos ver que una parte bien importante es la educación, ¿no? O sea, es la base, ¿no? Y por eso podemos ver, digamos, que en la China existen cuántos científicos, ¿no? Cuántas cosas hacen, realmente es increíble, ¿no? Cómo han avanzado, ¿no? Tecnológicamente. Sí, doctora. Se puede decir que China se ha vuelto potencia, aparte de lo que son realmente educados, estrictos con todos sus aspectos, pero como también ahí se puede decir el gobierno, se les da a todas las mismas oportunidades de poder estudiar, de surgir y demás cosas, y ahí es la decisión de cada uno si lo aprovecha o no, mientras en cambio aquí en los países latinoamericanos, la diferencia es que todos tienen las mismas oportunidades, pero si no aprovechan, igual les dan las mismas oportunidades que a un profesional, cosa que ya en China no es lo que sucede. Como dijo Ignacio, que va generando eh, mes a mes tiene que generar más o tiene que generar igual. Mientras aquí si generas más, menos, igual te siguen dando lo mismo. Es por eso que aquí no surge esa ideología política. Inclusive para entrar a una universidad no entra cualquiera, ¿no? O sea, los preparan realmente para que puedan ingresar a la universidad. Inclusive llegan a extremos, ¿no? Que hay estudiantes que siempre han deseado entrar a la universidad, no lo logran, hasta se suicidan, ¿no? ¿Han escuchado alguna vez? A ese extremo se llega. Entonces, es como que son escogidos, seleccionados, ¿no? Entonces, por eso a futuro también son brillantes, ¿no? Profesionales brillantes, porque han sido preparados desde niños, ¿no? Desde la primaria. Ya, por ejemplo, un poquito hablando de nuestra política en función al socialismo, que es lo que manejan mucho esta palabra, ¿no? Em, es como que no está aplicado o no lo están aplicando, digamos, por igual a todos, ¿no? Es como que de pronto parecería que todos los que están, digamos, en el poder o son seguidores de un partido que está, digamos, actual en el gobierno, están bien, ¿no? Pero ¿qué pasa con el otro lado? En este caso sería la oposición, ¿no?
Entonces, si tanto hablan, digamos, de la clase pobre, ¿ustedes creen que se ha erradicado la pobreza en Bolivia? Si fuera así, por ejemplo, cada Mm, fin de año no estaríamos viendo gente pobre que viene, ¿no? De las provincias o de varios lados donde vienen a pedir, ¿no? Así familias enteras, a pedir alimentos, ropa y todo el tema, ¿no? Todo eso sigue, no ha cambiado o hay algún cambio. Personalmente sí cambió un poco. Nosotros, o sea, no tanto como debería o como quisiera, pero tampoco puedo negar lo que se vio, lo que vi también. Nosotros normalmente íbamos con, bueno, la iglesia de mi abuela, que digo es católica, hacemos misiones hacia un pueblo que se llama Bombori, que es en Potosí, medio alejado y hacía mucho frío y no había nada, o sea, literal no había nada y esto le hablo de 2007, tal vez 8. Y pues sí, con el pasar del tiempo sí, empezó a haber una escuela en el lugar, ya no tenían que caminar un montón los chicos, ya tenían comida, eh, tenían más ropa y más ayuda, así que sí se vio un poco el cambio. Y pues, bueno, poco, pero ese es el problema. O sea, sí se sigue viendo, ¿no? Parecería que cada vez hay más gente más pobre, más bien. Gente desocupada que está sin fuente de trabajo. O sea, no está siendo pareja, ¿no? El tema de, no está siendo manejado, digamos, de una forma igualitaria para todos, ¿sí? Y es a lo que apuntan, ¿no? Pero no, la realidad es otra, ¿no? Porque hablando, digamos, un poquito de historia, que quien creó el comunismo es que data de estos filósofos, ¿no? De Marx y Engels también que tiene que ver, ¿no? Esto del siglo XVII, digamos, o perdón, siglo XIX, más o menos estamos hablando, ¿no? Y a base de qué, por ejemplo, se desarrolló esta concepción, por ejemplo. Es el resultado de una revolucionaria lucha, ¿no? De clases entre el proletariado y la burguesía. De ahí nació, ¿no? Porque ¿quién era el proletariado y quién era la burguesía, digamos? En esa, o sea, hablando de esa época. Bueno, si no estoy mal, los burgueses eran la clase vendedora, ¿no? Que había acabado, bueno, porque justo en esa época se había, bueno, que estamos hablando por la revolución industrial, era esas personas, ¿no? Las que antes eran vendedores y antes que los reyes fallezcan, ¿no? Y se ha acabado la monarquía, por decirlo así. Eran ellos, o sea, los mercaderes. Y pues los de clase trabajadora eran los obreros, los que trabajaban en las fábricas. Proletariado, ¿no? La La gente clase como... explotada, Ajá. la clase pobre, podríamos decir, ¿no? Entonces ahí tiene su origen, ¿no? Esa lucha de clases. Entonces, como que, o sea, en teoría parecería bueno, ¿no? Pero la realidad es otra, ¿no? Cuando se habla de igualdad. Y hace rato había un comentario, ¿no? Que, por ejemplo, de Venezuela, no sé quién hizo el comentario. Y también podemos ver en fotos, por ejemplo, de Maduro, que se da los grandes banquetes cuando la gente está comiendo del basurero. Y eso, ¿qué podemos ver, por ejemplo, de ese tema? Claro, pero de eso, mi opinión es que eso no es el verdadero socialismo. Y si tal vez es una, bueno, no sé, es una charla ya muy conocida esto de decir que no es el verdadero socialismo. Pero es que creo que el problema es el humano como tal, o sea, es el que se corrompe. Normalmente, si seguiríamos lo que es el socialismo, ¿no? De ayudar a todos, la igualdad, etcétera, eso no tendría que pasar. Pero pues en algún punto los gobernantes se corrompen
y pues utilizan el socialismo como una forma de opresión. Ujú. Y por eso también la idea, ¿no? Que, digamos, un presidente puede hacerlo bien una gestión hasta una segunda. Aquí vamos a ver el caso o el ejemplo de Obama, por ejemplo. Ha sido elegido una vez, segunda vez y nunca más puede ser elegido, ¿no? Y comparando, digamos, con nuestro país o otros países de Sudamérica, donde hay gobiernos que no quieren dejar el poder. Entonces lo pueden hacer bien una gestión, una segunda, pero después se van corrompiendo, ¿no? Y esa es la idea del cambio, ¿no? Cambiar a esa gente y que entre gente nueva. ¿O cuál sería el fin, digamos? Sino de cambiar y no que siga la misma persona. ¿Comparten la idea o cuál sería la opinión de ustedes? Personalmente, yo digo que dependería. Siento que si un presidente lo hace bien, no tendría que haber necesidad de cambiar. Si es que no se llegaría a corromper, pero es que sí normalmente pasa eso. No, pero no sé, siento que puede existir la posibilidad de que un presidente sea tan bueno que necesitemos cambiar. Que sepa adaptarse a cada año y no sé, eso, ¿no? En realidad, demasiado tiempo en el poder te corrompe, ¿no? Es por eso que siempre se tiene esa ideología que se tiene que cambiar, ya que el poder y el dinero ha corrompido a casi la mayoría, casi a todas las personas puede corromper. Entras con buenas Mientras más ideas, ¿no? pertenecen al poder, Criticas a te corrompe. anteriores gobiernos y dices, bueno, yo quisiera llegar al poder, ser un día presidente y las cosas voy a cambiar, voy a mejorar, así, ¿no? Pero llega el momento, se te da la oportunidad, lo puedes hacer bien y de un momento a otro cambias, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de nuestro alcalde Leyes. Él, por ejemplo, tenía muy buen perfil político, ¿no? De principio. Después, ¿qué ha pasado? Grave, ¿no? O sea, ejemplos hay muchos. Ya, continuamos. Ahora vamos a ver lo que es el derecho religioso. Según la ciencia del derecho, el derecho religioso o confesional, es el ordenamiento jurídico que una confesión religiosa o inglesa establece para sí misma. Algunos ejemplos conocidos con el derecho canónico, el judío y el islámico. Es importante no confundirlo con el concepto de derecho eclesiástico, ya que este comprende las normas dictadas por el Estado, ¿no? Para la regulación de las actividades religiosas en su marco social. ¿Qué podemos opinar aquí sobre el derecho religioso, por ejemplo? Poniendo como ejemplo, doctora, de esta niña que se metió a la iglesia a comentar, donde ella físicamente no podía tener al bebé fruto de una violación, el Estado estaba metiéndose para hacer el aborto y iba a iniciar, creo, la Defensoría de Derechos Humanos, Nadia Cruz, eh, la defensora, perdón, del pueblo, iba a iniciar un proceso penal contra la iglesia por intrometerse en esto, donde se estaba vulnerando, ¿no?, los derechos de la niña, porque no abastece, su cuerpo no iba a funcionar para tener un bebé a esa edad. Pero ahí sería por la vía penal o el derecho canónico que debería juzgar. En este caso, o sea, para defender a la iglesia va a entrar el tema del derecho canónico, ¿no? Pero en el tema de la niña, digamos, en función a sus derechos, o sea, sería el derecho penal, ¿no? Pero Pero, ahí habría como choque de poderes, ¿no? sí, pero más que todo por lo religioso es que, o sea, es como, es para análisis, ¿no? Porque el tema sería que se está defendiendo, digamos, la vida de un ser que va a nacer
Pero por el otro lado que se está viendo en la situación, ¿no? La situación de cómo, digamos, se ha llegado a eso, a que la niña esté embarazada. Y si no me equivoco, tiene ¿cuántos años? ¿11 años? ¿12 años? 11 años. 11 años, ¿no? Ya es una niña, ¿no? Bien complicado, ¿no? Al final se realizó el aborto a la niña, ¿no? Porque no estaba en riesgo su vida. Claro, porque su cuerpo no está preparado, ¿no? Entonces, primero se tiene que precautelar, digamos, la vida, ¿no? De la niña, ¿no? Pero por el otro lado es la situación, ¿no? De cómo se ha embarazado, ¿no? O de cómo la han embarazado. Y bien complicado, ¿no? Pero nuestras leyes aprueban, ¿no? El hecho de que pues, el aborto es legal en esa situación, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, la diferencia es que en el derecho canónico y el judío y el islámico, es que el ordenamiento jurídico, ¿no? Que, a ver, nuevamente, según la ciencia del derecho, el derecho religioso confesional es el ordenamiento jurídico, ¿no? Que una confesión religiosa o iglesia establece para sí misma. Y en esto estarían algunos ejemplos conocidos como el derecho canónico, el judío y el islámico. Y es importante no confundirlo con el concepto de derecho eclesiástico. Por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿no? Sería en este caso, ya que este comprende las normas dictadas por el Estado, ¿no? Se rige también para regulación de las actividades religiosas en su marco social. Entonces, la Iglesia, digamos, se ha metido en el sentido, podemos hablar así, ¿no? De que se ha metido en este tema viendo, digamos, el lado humano, ¿no? Más allá de cómo se haya dado este embarazo. Pero, o sea, lo legal siempre era que la niña no lo podía tener, ¿no? Al bebé. Por ejemplo, aquí vamos a hablar del Vaticano, también que estamos hablando del derecho religioso. El Vaticano, por ejemplo, tiene sus propios, es un estado independiente, ¿no? Donde tienen sus propias normas y reglas, ¿no? O sea, todo es un estado independiente. Pero en este caso, doctora, entonces no se podría juzgar por la vía penal a la iglesia. Tendría que ser su derecho canónico. Mm, o sea, en nuestro país, digamos, la iglesia se rige también, ¿no? Que es por las normas dictadas por el Estado, ¿no? Entonces la iglesia tiene que acatar nomás también lo que dice, ¿no? El Estado. Por ejemplo, enfocándonos en nuestro país, ¿no? Porque, por ejemplo, el derecho eclesiástico es cuando, es más que todo cuando hay casos, ¿no? Donde, por ejemplo, los curas, los padres, como los llamamos, violan a niños, ¿no? Entonces, ¿quién es el que se va a ocupar de esto? El derecho eclesiástico, ¿no? De expulsarlo al padre de la iglesia, ¿no? Y deja de ser ya un servidor de la iglesia. De eso, por ejemplo, ha habido un caso bien controvertido, no sé si era del coro ¿de qué país era? No recuerdo muy bien ahorita. El coro más conocido de niños era del Vaticano, o de qué país era, no recuerdo bien. Ha habido, ¿no? Una denuncia que estos niños que, por ejemplo, asistían o formaban parte de este coro eran violados, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado?
¿Escucharon alguna vez sobre este caso? El año pasado justamente se habló de este caso, pero no me acuerdo muy bien. ¿Escucharon alguna vez? Por mi parte, no, doctora. A ver, van a investigar. Es un coro famoso, creo que es del Mm, Vaticano, este coro pues, que conforman como del 40 coro, niños más o menos. doctora, Sí, sería del coro Ratisbona. creo que es ese caso, ¿no? Más de 500 niños del coro de Ratisbona fueron víctimas de abusos a lo largo de casi 5 décadas. Sí, ese es. El año pasado. 67 de ellos agresiones sexuales, incluidas violaciones. Y todos esos temas son los que hacen quedar mal a la Iglesia Católica, ¿no? Y no es el único caso, ¿no? Se ha escuchado varios, ¿no? Dentro de la Iglesia. Entonces los sí son, digamos, procesados, ¿no? Por el derecho eclesiástico, se rigen por sus normas para cuando incurren, ¿no? En todos estos delitos, ¿no? Los mismos padres, ¿no? O curas, ¿no? Sacerdotes, que les llamamos. Tienen varias cosas, ¿no? Y siempre de por medio están los niños, ¿no? Los que son las personas más vulnerables. ¿Sí? Una pena, ¿no? Lo mismo cuando han hecho, por ejemplo, su ensayo, su trabajo de Tomás Lubanca. También el tema de por medio eran niños, ¿no? Como ya habíamos visto también, son personas, yo creo que no están bien, ¿no? De la cabeza. Tienen algunos, ¿no? Problemas psicológicos, psicosociales y de todo, ¿no? Para que pueda, porque una persona normal así por así no puede ir contra un niño, ¿no? ¿Sí o no? A ver, Ignacio, creo que estudia psicología, ¿no? Ignacio, ¿cómo lo podemos Doctora. analizar estos puntos? Mm, Pues bueno, disculpe, ahora sí. La verdad, siendo sinceros, no escuché mucho de lo que me preguntó doctora, tocaron el timbre y una confusión. Pero lo que recuerdo para, bueno, ser más realistas, estábamos hablando sobre esto de derecho religioso y creo que la pregunta va, ¿qué opino sobre el tema de cómo es juzgado a este tipo de actos como lo que estábamos viendo de los niños de Ratisbona, ¿no? Ujú. Y ya, gracias. Pues no me parece el hecho de derecho religioso porque en algunas situaciones muchos de los infractores solo se van de retiro. Y eso ha sido un reclamo fuerte para algunas decisiones del Papa, ¿no? Porque se van a retiros y pues ya, y ahí se queda todo, digamos. Hacen un trato por fuera de la familia, o sea, con la familia directamente, y ya está. Y ocultan la información, que es lo peor, porque se sabe que, bueno, se supo que hay una lista del Papa que habla de todos los infractores que existen en la iglesia y que han existido y que no han sido denunciados o descubiertos. Siempre tratan de tapar esos delitos. ¿Por qué? Porque cuidan su imagen, ¿no? Y peor aún si se trata de la iglesia, ¿no? No, siempre de lo que también estaba hablando era que siempre los más vulnerables son, o los que siempre van a ser atacados, de alguna otra forma son los niños, ¿no? Porque decía que son los más vulnerables en todas las situaciones, ¿no? Ya, pasamos entonces. A ver, ¿cuáles son los sistemas jurídicos que rigen el mundo? El common
hemos hablado, ¿no? El common law, que es la ley común, ilustra cuál es el dominio de los sistemas jurídicos vigentes, ¿no? Por países. Y el mapa parte de 5 conjuntos de normas jurídicas y actualmente establecidas alrededor del mundo. Entre ellos está el derecho civil o continental, está el derecho anglosajón o common law, el derecho religioso, el derecho consuetudinario y los sistemas híbridos del derecho civil y anglosajón. Y los vamos a ir viendo, ¿ya? El common law, aunque el modelo se ha ido modificando según el país, incluyen a Estados Unidos, Canadá, India y Australia, entre otros. El sistema jurídico basado las naciones que fueron colonizadas por el Imperio Británico se rigen por el reglamento o por los reglamentos religiosos. Es actualmente una variante, ¿no? Única de los países musulmanes. Y en cuanto al derecho consuetudinario, es que consiste en aplicar leyes por costumbre, aunque no estén escritas. Y solo se observa en 2 países, en Mongolia y Sri Lanka. Si algo se pone en evidencia en la popularidad del derecho civil, con presencia en cada continente y especial predominio en Europa y América Latina, le sigue la common law, que es el sistema originario de la Inglaterra medieval, que a diferencia del civil considera de mayor importancia la jurisprudencia, el conjunto de antecedentes y sentencias previas que marcan la aplicación de la ley, según la época y el caso, antes que en un núcleo fijo del cual se desprendan todas las leyes, lo que serían los países de derecho civil como Venezuela y dentro de la Constitución, ¿no? Como habíamos hablado que cada país tiene su propia Constitución, ¿no? Y la cual es un documento sagrado, ¿no? Y por la cual nos regimos, ¿no? Todo un Estado por sus leyes. Es mucho más amplio que derecho, ¿no? Que término civil law, que usan los juristas de la tradición anglosajona para referirse a nuestro sistema jurídico y no suele traducirse literalmente con la expresión. Derecho civil, del mismo modo que el término derecho común del español, no alude necesariamente a la expresión inglesa del common law. En el castellano más correcto, el término equivalente a civil law, la ley civil. En sistema jurídico europeo continental o sistema romano canónico. Y por contraposición, los juristas de habla no inglesa se refieren al sistema angloamericano como sistema del common law, y nótese que se usa, ¿no? El sustantivo sistema, que por principio es tan poco equivalente a un 100% al amplísimo law de los anglosajones. Y pongamos el ejemplo de Puerto Rico, que por usar un caso cercano, al menos geográficamente, al venezolano, y así en líneas muy generales, el sistema jurídico puertorriqueño se alimenta de las 2 tradiciones. Al haber sido colonia española, tiene una importante raíz romano-canónica que se funde con el common law y proveniente de los Estados Unidos, ¿no? En su condición de Estado libre asociado. Y aquí vamos a ver el mapa de los sistemas jurídicos del mundo. Entonces tenemos el derecho civil, el